Listo. Oigan, pues vamos a empezar. Como les decía, hoy tenemos bastante material, un montón de material, tanto en lecturas. Traigo dos videos que me parece que son muy bonitos. Uno, por supuesto, que nos va a dar el contexto. Esto es bueno, siempre lo hacemos, sobre todo cuando los temas van como orientándose a algo nuevo, algo que no hemos visto. O sea, como saben, todos traen un hilo, pero vamos a ver cosas en específico y está muy padre poder contextualizar. Entonces, traemos un video de contexto, tenemos un montón de lecturas bíblicas, tenemos un video final. Entonces, pues empecemos. Esta sería la cuarta sesión temática, la quinta que llevamos en la temporada. Acuérdense, son más o menos 22 sesiones. Eh, Ahora que Caro decía, híjole, largo, bueno, pues ya hasta la temporada es larga, pero bueno, poco a poco, vamos un paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito. A veces dices, híjole, ya me estanqué, no sé, siento que hablamos de lo mismo, siento que Dios no me habla, no lo sé. Pero de verdad se los digo, nunca están en el mismo lugar, siempre están un paso adelante, un paso adelante. A pesar de que avancen y retrocedan, nunca es volver atrás. O sea, ese proceso como de ciclar un paso y regresar y volver a avanzar es normal en el proceso, por lo tanto, siempre están avanzando. ¿Va? Entonces, eh, tenemos nuestro programa habitual. Si alguien está viendo esta sesión grabada, le recomiendo que tome su material, que lo empiece a seguir. Vamos a hacer una oración para empezar. Como siempre, vamos después a exponer el tema. Les digo, aquí tenemos un video de contexto y después tenemos un video final y el tiempo de compartir, que recuerden es lo más valioso de nuestra sesión. Compartir sana. Entonces, en la medida en que ustedes puedan compartir, enfocándose en sus sentimientos, en su persona, en lo que ustedes están trabajando, pues es mejor y además pues les va a ayudar a este proceso de sanar. ¿Va? Entonces, déjenme orar por todos nosotros. Padre, gracias por esta noche, una noche más, un lunes más, una sesión más que nos permite estar juntos aquí tratando de buscar tu palabra, de escuchar tu voz, de sanar un poco a poco, Señor, poco a poco con tu guía. Sabemos que tú usualmente no tienes prisa y a veces nos cuesta trabajo entender eso porque nosotros quisiéramos avanzar más rápido, pero pues así eres tú, siempre con sabiduría, siempre con conciencia. Lo único que te pedimos es que nos transmitas eso a nosotros en este proceso, que sepamos que no te has ido, que aquí sigues y que siempre nos tienes adelante, Señor. Te pido que en esta noche tú nos acompañes, que tú cumplas tu promesa de estar con nosotros, que nos estamos juntando para poder escucharte, para hablar de tu palabra, Señor, que tu espíritu se manifieste en nuestros corazones, que toque, que sane y que ayudes también, que me ayudes a mí particularmente a no tratar de crear ni de anteponer ningún pensamiento propio, sino que sea tu espíritu el que pueda hablarnos, te lo suplico. En el nombre de tu Hijo Cristo, amén. Muy bien, bueno, vamos directo al video, ¿no? Vamos directo al video, y ya luego les doy como el hilo de las sesiones que llevamos. Si alguien está viendo la grabación, va a haber un video en la presentación. Véalo ahora mismo, ponga pausa al video y lo ves y luego continúas. Yo también voy a pausar aquí la grabación. Muy bien. Oigan, pues a mí me gustan mucho estos videos. Son muy bonitos. La verdad es que nos ayudan a entender un poco el contexto de la Biblia. No sé si ustedes han hecho este ejercicio de leer la Biblia en un año o cuando tú quieres empezar a leer la Biblia, a veces dices, no sé, no le entiendo. O sea, leo un poquito, me aburro, no le entiendo, empiezo a tener la percepción que he creído siempre que la Biblia solamente es un conjunto de prohibiciones, que es más religión que relación con Dios, un montón de cosas. Pero estos videos nos ayudan a ir como contextualizando una historia que está totalmente
concatenada de principio a fin, ¿no? Entonces, ahorita vamos a retomar el por qué vimos este video. Bueno, de hecho les va a hacer todo el sentido ahorita que empecemos a avanzar con la lectura de la Biblia. Pero déjenme rápido hacer un breve recorrido rapidísimo de cómo vamos. Bueno, acuérdense, estamos en la historia del pueblo de Israel, del principio de la Biblia. Empieza en el Génesis y vemos cómo Dios ve la aflicción de su pueblo y de una manera activa piensa en liberarlo, ¿no? Después vimos cómo Dios pudo haberlos llevado por un camino corto, pero que no siempre el camino corto es el mejor. ¿Por qué? Porque puede haber cosas que no podemos resistir y eso nos haría volver al lugar de esclavitud, aquel sitio de donde salimos, en el cual Dios nos rescató, en el cual sufríamos y solemos romantizar muchas veces cuando pasa el tiempo que era mejor estar ahí que iniciar todo este proceso de sanidad y de restauración. Y como Dios lo sabe, Él nos lleva por un camino un poco más largo, un camino donde nosotros podemos ver su presencia, donde podemos ver que Él está ahí y finalmente eh, donde Él puede defendernos, mostrarnos que Él tiene lo que necesitamos, pero que muchas veces esta especie de abstinencia de lo que nos está pasando, en este caso, en el tema de pareja. No sé cómo les fue este 14 de febrero, espero que hayan estado más o menos estables, pero este es un momento propicio como para que empieces a extrañar, como les digo, a romantizar, idealizar cosas y digas, híjole, es que seguramente hubiera estado mejor si en estos momentos estaba con esta persona, una persona que tal vez en un momento se volvió cruel, en un momento te mostró toda la disposición de no honrar esta promesa de amor que tenía contigo, ya sea en un pacto formal, real o simplemente una promesa como esas que se suelen dar hoy en día muy a la ligera, ¿no? Entonces, al final, esta incomodidad de sentirnos eh, vulnerables, de sentirnos tristes, de sentirnos necesitados, de compañía, de afecto, todo esto, pues nos lleva a quejarnos, nos lleva, la verdad, un poco medio a despreciar esto que el Señor hace por nosotros, tratando de liberarnos, tratando de llevarnos a una vida mejor. Y pues eso empieza a mostrar un poco cómo tenemos esta necesidad de transformación del corazón, que es muy chocante verla cuando hemos venido de esta historia de Faraón, donde Faraón es todo el ejemplo del corazón duro, del corazón alejado de Dios, del corazón que está dispuesto, ¿no?, a rehusar completamente a Dios. Y cuando vemos a Faraón contra el pueblo de Israel, decimos, híjole, qué duro, ¿no? Qué tipo tan más cabeza dura. Pero cuando vemos al pueblo un poco en este proceso de no empezar a resistir estas faltas esenciales que son básicamente del cuerpo, se empieza a quejar. Entonces otra vez decimos, ¿cómo está el corazón de Israel? Es decir, Israel era completamente puro, completamente equipado para poder andar en un camino con Dios, o es que en realidad también le falta crecer y ablandar su corazón para poder establecer una relación con Dios. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar de hoy, porque justamente nos quedamos ahí, en la queja y el malestar de Dios respecto de esta dureza del corazón del pueblo. Pero después viene una de las escenas, como que se empieza a alargar la historia del desierto. Y hay como en el desierto un momento muy importante, que es el momento del monte Sinaí. Y en el momento del monte Sinaí, por primera vez, el pueblo ve a Dios de una forma diferente. Ve a Dios
relacionándose de manera espectacular con él, pero por otro lado, empezándole a dar una serie de reglas que algunas parecen muy duras, algunas parecen absurdas, pero que tienen un propósito muy bonito del que vamos a empezar a ver. Entonces, ahorita que veíamos en el video esto de la ley, justamente aquí es donde entra en toda la historia del pueblo de Israel y del desierto el tema de la ley, ¿va? Entonces, vamos a ir leyendo la Biblia, vamos a ir leyendo algunas cosas, déjenme hacer algunas pausitas y esto, pero prácticamente la voy a leer y luego vamos a hacer un recuento de algunas enseñanzas y una aplicación práctica para nuestro momento de la vida. Muy bien, bueno, en el Éxodo 19 empezamos esta escena del monte Sinaí, ¿no? Y aquí saqué un extracto, dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, miren cómo es el tercer mes, es, 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 es revelador, porque llevan 3 meses siendo libres. En 3 meses ya vieron cosas espectaculares, que Dios los sacó, que Dios los defendió, se separó el mar, este, ya les dio hambre, ya se quejaron por comida, ya les dio sed, el Señor sacó agua de las piedras, les dio maná del cielo, o sea, una cosa, un milagro tras milagro. Pero en realidad llevan 3 meses, pues podríamos decir que es muy poquito tiempo, ¿no? Sin embargo, ellos han vivido como muy intensamente este proceso. Y así nos pasa a veces, ¿no? A veces decimos, híjole, ya quisiera, o sea, quisiera levantarme un día y ya, no tener preocupaciones, no tener dolor, ya no acordarme de todo esto que pasó, sentirme liberado, sentirme que voy a empezar de nuevo, pero no, o sea, este tiempo se nos empieza a hacer un poco eterno, ¿no? Y entonces aquí dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, dice, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Fíjense, vienen, o sea, están en el desierto. O sea, vienen de Egipto, que está plantado en el desierto. Vienen de Refidim, que es desierto. Vienen a Sinaí, que es desierto. Después se van a ir a otro desierto. Luego a Moab, que es otro desierto. ¿Por qué les digo esto? Cuando pensamos en este proceso desértico, a veces pensamos que es uno solo. Pensamos que el desierto es como una etapa que finalmente va a acabar, que va a acabar pronto y que va a acabar, digamos, como toda de forma lineal. Pero en realidad nuestro desierto está marcado por diferentes desiertitos, por así decirlo. Y cada desiertito tiene su propio fin. ¿Por qué se los digo? Porque a lo mejor tú cuando estás empezando a encontrarte con Dios en este proceso, sientes que avanzas un poquito en algunas cosas. Y dices, ya me encontré con Dios, estoy convencido que Dios me rescató, estoy convencido de que Él tiene cosas buenas para mí, voy a la iglesia, tarara, ¿no? Bueno, y de repente tal vez te empiezas a sentir un poco estancado y hay cosas que te empiezan a confrontar. Híjole, sí, pero no estoy convencido. Luego fui a la iglesia y hay gente que es buena onda, pero también hay gente que es mala onda. Esta persona viene, me busca, ya no sé si volver o no volver. A veces me siento confundida, a veces me siento confundido. Ya tienes otro desierto. Luego lo superas y a lo mejor ya te decidiste con esta persona, ya asumiste que la iglesia es una congregación de personas heridas, que finalmente todos estamos aprendiendo, pero después te das cuenta que a lo mejor crees que el amor ya no es para ti. Y te cuestionas si de verdad vas a encontrar el amor algún día. Y así vas, de desierto en desierto. Pero todo es un gran desierto y todos son pequeñas etapas en las cuales, por eso te decía cuando empezamos, cada vez estás más adelante, ¿no? Entonces aquí tenemos este primer, por así decirlo, desierto significativo en el cual está el pueblo de Israel, que es en el monte Sinai. Bueno, y aquí hay algo bien bonito. Fíjense, es algo bien bonito porque esta es la reafirmación de una promesa.
Eh, Cuando uno ve el Éxodo, realmente esta historia del desierto dura Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o sea, cuatro libros, casi todo el Pentateuco. Y constantemente Dios está recordando esto, la salvación del pueblo y cómo Él quiere establecer una relación con ellos. Y dice, y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído a mí. Qué bonito, o sea, lo que Dios quiere es que ellos no se olviden, nunca se olviden, nunca, nunca, nunca se olviden que Él los vio con misericordia, que Él les amaba y los amó y los rescató y los sacó de la esclavitud. O sea, es muy importante para Dios que ellos no se olviden que estaban en una situación que los tenía lejos de Él y Él quiso tenerlos cerca. Y luego dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eh, Qué bonito, la verdad a mí me gusta. A lo mejor dices, este Juan está medio loco, ¿no? Porque se emociona de cosas. Pero la verdad es que a mí me emociona mucho. Porque, porque es muy claro. O sea, Dios está dando de una manera clarísima un poco sus intenciones. Todo dice, si en verdad escuchas mi voz, ¿por qué es relevante esto que estoy diciendo? De si en verdad escucha mi voz. Porque vamos a empezar a ver la ley. ¿Cuál es cuál es la voz de Dios? La que dio a través de la ley y de los profetas, la que ahora podemos ver en la Biblia. Entonces, Dios dice, yo te rescaté, yo te traje hacia mí. Y si en verdad me escuchas y guardas mi pacto, dice, seréis mi especial tesoro. Ah, qué bonito. De verdad es que Dios es muy lindo, Dios es muy bonito. O sea, te dice, solamente escucha mi voz y mantén eso que estamos iniciando hoy. Y yo te voy a cuidar como mi tesoro. A veces decimos, hijo, la verdad es que a mí Dios no me habla. Dios te habla todo el tiempo, todo el tiempo. Y no hay forma más infalible de escuchar su voz que a través de su palabra, a través de su palabra escrita. Por eso les mando un poco estos, los devocionales y todo, porque necesitan estar en contacto con la palabra de Dios. Él te va a hablar. A veces, no sé si ya estás en esa etapa o no, pero a veces lees cosas y dices, híjole, no manches, esto es como que en esto estaba pensando, ¿no? Y tengo tiempo diciéndole a Dios esto y de repente, digo, a veces no nos gusta, ¿no? Porque casi, casi, volveré, Señor, con esta persona y casi, casi, no, líbrate del mal, algo así, ¿no? Y dices, no, bueno, ok, pero Dios te habla todo el tiempo. Y aquí está esta antesala de la invitación a poder escuchar su voz y poder mantener el pacto que Él está haciendo contigo. Bueno, dice después, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y esto también es muy revelador, porque, a ver, está más que claro que el pueblo se ha quejado, que el pueblo está inconforme, que el pueblo dice, vámonos para Egipto. Y aquí, lo que el pueblo dice, sí, aceptamos el pacto. Ahora, nadie los está obligando a aceptar el pacto. O sea, el Señor hace una invitación. Dios te rescata, te hace una invitación, pero finalmente Él nos hace libres. O sea, es un pacto que podemos rechazar, cosa que sería una tristeza para nosotros, para nuestra alma, para nuestra vida en la eternidad. Pero finalmente
Él nos da la elección de elegir o no ese pacto. Y aquí el pueblo dice, aceptamos el pacto. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos quedaron al pie del monte. Esto lo pongo solamente un poco para que podamos seguir el hilo de la historia y que, no sé, podamos imaginar cómo fue la presencia de Dios ante ellos. O sea, cuando hicieron el pacto, el Señor se les reveló de una manera tremenda. Hay mucho que decir aquí, pero no me voy a desviar para poder seguir con el punto del día de hoy. Va, bueno. Inmediatamente vienen los 10 mandamientos. Y eso, pues, todos aparentemente no lo sabemos. Y a veces dices, ah, bueno, los 10 mandamientos, ¿qué no? Eso es como de... Pero vienen los 10 mandamientos, que es un extracto de la ley. Pero mira, de los 10 mandamientos, esto es fundamental para lo que estamos leyendo hoy, para tu vida de cristiano, para tu crecimiento, para este proceso de sanidad, para tu vida. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, otra vez, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, o sea, donde eran esclavos, ¿no? Y dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. La próxima sesión vamos a prácticamente hablar de todo esto. Pero Dios prácticamente le pide una cosa a su pueblo, una cosa reiterada. Yo soy tu Dios, no me cambies por otros dioses. O sea, Él sabe que vamos a fallar, Él sabe que su pueblo iba a fallar, sabe que a veces se iba a desviar, pero si una cosa le pide en este pacto es no te vayas con otros dioses. Ya que te rescaté de donde estabas, quédate conmigo, no te vayas con nadie más. Y si ustedes, lo vamos a ver más adelante, y si ustedes se quedan después al grupo de formación para el amor, van a ver lo revelador que es esto en términos de la historia bíblica, de nuestra relación con Dios, de la relación que hay entre Cristo y la iglesia, y de cómo en lenguaje humano, por así decirlo, esto es una muestra del pacto entre el esposo y su esposa. Para Dios la fidelidad es algo fundamental. O sea, la infidelidad te lleva al rompimiento del pacto. Y es impresionante ver cómo el día de hoy la fidelidad se ha tomado tan a la ligera. Como un montón de relaciones hoy se rompen justamente por esto. Y cómo hemos sido necios, tan necios, en no darnos cuenta
que el tema de la fidelidad en un pacto de amor, como el amor que Dios tiene con nosotros, no es terrenal. Fue definido por Dios desde siempre. Bueno, ya me desvié un poco, pero también lo comento porque miren, del resto de los mandamientos viene no matarás, no robarás. Luego dice, no cometerás adulterio. Pero este mandamiento es reiterado con el primero. Y después dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Adulterio. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. ¿Ven? ¿Ven sí, 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 siguen un poco este tema de esta fidelidad. O sea, si Dios nos pide algo, es fidelidad. Y cuando hablamos de idolatría y todo esto, a veces decimos, no, sí, pero eso es como que de los católicos, ¿no? Que se le hincan a las imágenes. Híjole, los humanos hemos sido expertos en generar toda clase de idolatrías. Toda clase de idolatrías. Yo cuando me divorcié, después de todo este proceso de sanidad y todo, me di cuenta cómo esta persona era un ídolo para mí. Pero después pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu imagen, pueden ser tus pertenencias, pueden ser tus intereses. Por eso Dios dice, ahí, ¿cómo dice? Ahí donde está bueno, donde está tu no sé qué, está tu corazón. Ahorita me acuerdo cuál es. Eh, exactamente, hemos puesto el corazón en un montón de cosas. Dice, todo el pueblo recibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Otra vez, la presencia de Dios con ellos. Pero no solamente les dio los 10 mandamientos, les dio un montón de mandamientos, les dio un montón de leyes. Leyes sobre los esclavos, leyes sobre la violencia, amos, dueños, restitución, fiestas, ofrendas. Y luego viene la parte del tabernáculo, que una sesión vamos a hablar específicamente de todo el significado del tabernáculo en esta historia. Bueno, entonces empieza a perder un poco como el sentido práctico. O sea, ¿por qué tantas leyes? O sea, ¿de qué trata todo esto? El tema es que Dios es santo. El pueblo estaría en comunión con Él, pero no estaba preparado para estar cerca de Él. Y lo que hace Dios, más allá de crear una serie de reglas, lo que hace es establecer un camino, poner un puente para que ellos efectivamente se puedan acercar a Él, para que ellos no sean contrarios a su presencia, para que ellos puedan entrar, para que ellos se puedan acercar. Y luego establecen todas las leyes que tienen que ver con los sacrificios y esto. Y lo que dice el Señor es, acércate a mí, acércate a mí. Te voy a enseñar la forma en la que te acerques a mí. Pero a veces nosotros vemos un montón de cosas que están cuando empezamos a conocer a Dios y decimos, no, bueno, sí, pero esto es anticuado, esto no aplica, bueno, esto está bien, pero no, esto es exagerado, esto es religioso. Entonces empezamos a tratar de hacer una elección personal de la forma en cómo Dios nos
pide que nos acercamos a Él. Y lo único que pasa es que no logramos acercarnos del todo. Y lo que quiere Dios es que nos podamos acercar, que podamos estar ahí con Él, siendo nuestro único Dios. Miren, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, no solamente quería llevarlo al cumplimiento de una promesa, en realidad lo que quería era habitar con ellos, relacionarse con ellos. Como dice lo que leímos, que Él fuera su Dios y que ellos fueran su tesoro. Qué bonito. Esta verdadera historia de amor que no hemos encontrado en las parejas actuales. O sea, si se fijan, es como esa especie de romance entre hombre y mujer, donde él le dice, tú simplemente quédate conmigo y yo te voy a amar de una manera incondicional, incansable. Te voy a cuidar, te voy a proteger siempre. ¿Ven cómo Dios empieza a reestructurar esta idea de amor que hasta ahora no hemos encontrado en nuestras experiencias terrenales? Y lo que Dios hace es crear un pueblo apartado, santo. Decir, yo te voy a enseñar cómo vamos a estar cada vez más cerca, cómo te voy a hacer diferente. Después de mi conversión y de todo lo que ha pasado en mi vida, mucha gente, mucha gente me dice, ¿qué onda contigo? Eres otra persona, no, eres, no sé, eres diferente, algo te pasó. Y mucha gente dice, esos que se vuelven cristianos, algo muy malo les debe de pasar, como para que dejen todo atrás y se vuelvan así, así diferentes. ¿Qué onda, Caro? Dime. A mí también me dijeron eso del trabajo, como, oye, te Wow. veo bien, te veo muy bien, te veo muy diferente. Y yo, pues sí, es que me acerqué a Dios. No sé cómo todavía, pero me estoy acercando. Tienes Pero el sí, Jesus sí es Glow Up. extraño. Sí, no, la gente sí se ve extraño. Te ve diferente. Y justamente eso, de eso estamos hablando hoy. Dios inicia contigo un proceso para hacerte diferente. Y un día todos te van a diferente. Esa persona con la que estuviste un día, digo, ya ni te va a importar y qué bueno que ni te importe, pero un día te va a preguntar, es diferente. Eso es lo que quiere Dios, que seas diferente. Que algo dentro de ti irradie un amor que te cambió. Y para eso Dios te prepara. Te prepara a través de su palabra, te prepara a través del tiempo, te prepara a través de los desiertos, te prepara y te prepara y te prepara. Y no hay un día que Dios desperdicie en tu proceso de sanidad. Por eso, aunque tú sientas que va lento, aunque tú sientas que ya le estás intentando de todo y no ves, Dios no desperdicia un momento si tú te acercas a Él. En realidad, siempre tenemos una pugna entre acercarnos a Dios o alejarnos de Él. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando empezamos, antes de que entraran, todos estaba hablando con Ari, le decía, es que debemos estar conscientes de que el mal existe, el mal es real y el mal está ahí
también luchando todos los días para que tú te creas que esto no está funcionando. Porque lo mejor que le pudiera pasar al mal es que tú te convencieras que con Cristo tampoco sanaste y que era mejor efectivamente la vida que tenías que la que ya habías iniciado. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira. Cuando la Biblia habla de esta lucha espiritual, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, es real. Es real. Ya me acordé hace rato lo que les decía es que ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Bueno, ¿qué me gustaría que te llevaras hoy? Mira, lo hemos dicho ya durante 4 sesiones, pero quisiera repetírtelo siempre. Si yo pudiera estar con un despertador contigo, yo te lo diría todos los días. Hace tiempo que el Señor te buscaba. Hace tiempo que el Señor quería algo contigo. Hace tiempo que Él se determinó a rescatarte, a hacer un pacto contigo y a apartarte para Él. En el camino hay tropiezos, en el camino hay dudas. A veces uno se aleja del camino, pero el Señor siempre, siempre va a estar esperando por ti, porque Él te ha escogido desde hace muchísimo tiempo, mucho más del que tú crees. El Señor quiere que seas diferente, que estés apartada para Él, que estés apartado para Él, que te olvides del pasado progresivamente y que empieces a tener una vida nueva, que tu vida con Él se refleje en tu vida diaria, que como hablábamos hace rato con Caro, un día la gente te ve y diga, no sé qué te pasó, pero es verdad que eres diferente. Y para que tú puedas avanzar en ese proceso de transformación, tienes que hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad tienes que conocerle, tienes que escuchar su voz, tienes que leer su palabra. Disponte a tener un encuentro con Él todos los días, porque Él preparó palabra para ti. Yo te diría, el 99.9% de las cosas que quieres saber, de las dudas que tienes, están en la palabra de Dios. Y si hay algo que está rondando tu cabeza, que te dice algo que es contrario a la palabra de Dios, es probable que lo estás imaginando. Dios se puede manifestar de cualquier manera, pero Él ya te dio su palabra para que sepas qué hacer, para que sepas qué decisión tomar, para que te fortalezcas. La palabra de Dios es lo que se le llama la voluntad preceptiva de Dios. Si tú dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Lee su palabra. El tema es que nosotros a veces queremos conocer la voluntad oculta de Dios. ¿Qué es la voluntad oculta de Dios? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y voy a regresar con esa persona? Pero ¿y cómo va a ser? ¿Cuántos hijos voy a tener? Eso lo conocerás a su tiempo. Y eso no lo vas a conocer en la palabra, porque eso llegará en su momento. Pero si tú lo que quieres es realmente conocer a Dios, búscalo en su palabra. La historia del desierto, la historia que tú estás viviendo en el desierto, en realidad lo que quiere es transformar tu corazón. Que hay una promesa para ti en el amor, yo estoy seguro que la hay. Que hay una promesa para ti para recuperarte y sanar tus heridas, seguramente la hay. Pero esencialmente
a donde Dios te está llevando es a transformar tu corazón. Y cuando leas su palabra y cuando empieces a transformar tu corazón, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que no entiendes. Te vas a dar cuenta que el Señor te empieza a pedir cosas que no quieres hacer. Te vas a dar cuenta que hay cosas que te van a volar la cabeza, que parece que se van a contradecir. Un día vas a tener que perdonar, por ejemplo. Un día vas a tener que decidir dejar atrás la ofensa, por ejemplo. Y muchas cosas más. Pero el Señor te va a equipar para que lo puedas hacer. Entonces, en realidad, el camino al desierto te lleva a un encuentro que te va a cambiar. Déjenme ponerles un video ya para pasar a la parte de poder compartir. Eh, es muy pegado con lo que hablamos ya ahorita al final. Si tú estás viendo la grabación, pon el video y después haz un ejercicio de reflexión de lo que aprendiste en la sesión, de lo que aprendiste del video. Guárdalo, ora y termina tu sesión. Y que Dios te bendiga.